Sacúdete en tu cripta, we are Sudamerican Rockers. Muy buenas amigos, ¿cómo andan? ¿Cómo anda todo por allá? Acá estoy a punto de ver un video muy interesante que se trata sobre los estados mexicanos, esa parte de la historia en la cual Estados Unidos se quedó con parte del territorio mexicano y que la verdad desconozco bien. Quiero decir, no conozco profundamente esa parte de la historia, cómo fue el proceso, por qué. Creo que es una parte de la historia que se desconoce en general, digamos que no hay mucho conocimiento a nivel mundial de por qué Estados Unidos se quedó con territorio mexicano, le robó parte de su territorio, vamos a decirlo bien. Y bueno, es un video que estoy con muchas ganas de poder verlo, de aprender al respecto. Hace unos días hice el video de si los estados mexicanos fueran personas, ¿no? Serían de esta manera. Fue muy entretenido, muy divertido y ahí se me vinieron muchísimas preguntas. En un momento estaban las hermanas California Baja Sur y California, bueno, dos Californias había y dije, ¿por qué? Y la California de Estados Unidos, ¿por qué? Y bueno, se me vinieron muchísimas preguntas que voy a tratar de aprender, digamos, de poder responder esas preguntas que sí me hicieron en la cabeza en ese video que estuvo muy bueno, muy divertido. Aprendí muchísimo sobre los estados mexicanos y ahora quiero saber un poquito más. Quiero aprender sobre esta parte de la historia. El video que vamos a estar viendo es del canal de Mexican Family, así que muchísimas gracias al canal de Mexican Family. Voy a dejar el link del video original en la descripción para el que quiera pasar por el canal si no lo conocían y ver qué otro contenido tiene. Es un canal muy interesante que tiene videos con mucha información y se llama Así podría recuperar México el territorio que le quitó Estados Unidos. Es una muy buena pregunta y una buena temática del propio video también, a donde que quería apuntar y poder saber qué posibilidades, de qué forma podría seguir reclamando o recuperar lo que le pertenece a México. Así que me resultó muy interesante el video. Así que vamos a darle play y vamos a disfrutar y a aprender con este video del canal de Mexican Family. Vamos a darle play. Estados Unidos es el tercer país más grande del mundo y una de las 10 principales potencias mundiales. Y lamento tener que poner sal en la herida, pero la verdad es que esa posición internacional la obtuvo en gran medida gracias a que le robó a México más de la mitad de su territorio y sus riquezas. Y aquí comenzamos seguramente con un gran debate, porque sé que algunos dirán que no fue un robo, que fue completamente legal. Pues en este video te voy a demostrar... A mí me resulta, perdón que lo corte tan rápido, pero de esta historia que realmente desconocía en gran parte, me resulta muy llamativo cómo no hay una condena al respecto, una condena mundial, una condena histórica, quiero decir. Es como que es un tema que se sabe, pero como que se deja pasar, como que bueno, es Estados Unidos y puede hacer todo desde Estados Unidos. Si esto lo hubiera hecho otro país, cualquier otro país, robarle casi la mitad de su territorio a otro, sería un escándalo, ¿no? Un escándalo que hasta el día de hoy se estaría reclamando a nivel mundial y esto como que, bueno, no pasa nada, ¿no? Evidencias claras que la cesión de más de la mitad del territorio mexicano fue Una locura. Totalmente ilegal, al punto que el propio Abraham Lincoln denunciara ante el Congreso estadounidense el despojo que se le estaba haciendo a México. Pero vayamos a lo más importante. ¿Cómo fue que Estados Unidos le robó más de la mitad de su territorio a México? ¿Cuáles fueron los errores que cometieron en las letras chiquitas que hacen que ese tratado se vuelva ilegal actualmente? Y si es ilegal, ¿qué pasaría con todos los mexicanos que viven ilegalmente en Estados Unidos? ¿Y qué tendría que hacer México para recuperar de vuelta todo lo que le fue robado? En este video te lo voy a decir. Yo soy Víctor y esto... ¿Pero qué? ¿No hubo una guerra? ¿No hubo una invasión? Yo tengo la idea como que hubo una guerra entre México y Estados Unidos. Y que a partir de ahí Estados Unidos se quedó con mucho territorio. Todo lo que ves en amarillo era el mapa del virreinato de la Nueva España en 1810, justo en el año en que iniciaba la independencia de México. Para ese momento, la entonces Nueva España era dueña de casi todo el territorio de Estados Unidos. De hecho, ese pequeño rincón gris claro que ves en el mapa era Estados Unidos. Es increíble cómo pasaron de ese pequeño territorio a este enorme territorio. Pero de eso vamos a hablar en otro video. Ahora, este era el mapa de México cuando logró su independencia en 1821. El verdadero México. Y se extendía hasta lo que hoy es California, Nevada,
Utah, Arizona, Nuevo México, Texas y parte de Wyoming, Colorado, Nebraska y Oklahoma. Y para entender mejor... De hecho, es llamativo cómo todos esos estados de Estados Unidos tienen nombre español, ¿no? Nuevo México, bueno, que es como muy, muy evidente, ¿no? Sí, la bondadosa cesión Colorado. de más de la mitad del territorio mexicano a Estados Unidos fue legal y válida, analicemos el contexto histórico. Todo comenzó aquí, cuando México obtuvo su independencia del Imperio Español con el Tratado de Córdoba en 1821. Pero como país independiente, la nueva nación también se enfrentó a muchos problemas tanto a nivel nacional como internacional. México tenía que lidiar constantemente con los intentos de invasión de los franceses y de los españoles que querían reconquistar la que era la Nueva España. Estos constantes intentos de invasión europea eran un problema muy frecuente no solo para México, sino para el nuevo continente, a tal punto que en 1823 el propio presidente estadounidense James Monroe pronunció un famoso discurso que posteriormente se convirtió en la famosa Doctrina Monroe. Esta política estadounidense llamada Doctrina Monroe establecía que cualquier potencia europea que interfiriera o intentara invadir a las naciones libres del continente americano serían considerados como un acto de guerra contra los Estados Unidos. Claro que al parecer esta doctrina Monroe no contemplaba los propios actos de invasión que encabezaría Estados Unidos, que fueron los que más daño le hicieron a México y a muchos otros países del continente. Y es que para expandir su pequeño territorio a inicios de la década de 1800, Estados Unidos no tuvo ningún problema en despojar de sus tierras a las tribus indígenas americanas. Una vez que tomaron todas las tierras de los nativos, querían más y más. Pero no era lo mismo despojar de sus tierras a los primeros habitantes americanos que quitarles sus tierras a una nación soberana como México. Para eso se necesitaba no solo el apoyo del Congreso estadounidense, también necesitaban un buen pretexto. Y aquí es donde aparece el infame James Knox Polk, el 11º presidente de Estados Unidos, que se fijó como objetivo original quitarle a México este territorio que se llamaba Alta California, que era una zona portuaria muy importante y que es lo que hoy conocemos como Los Ángeles, San Diego y San Francisco. Pero había una razón mucho más grande por la que Polk quería quitarle a México Alta California, y es que allí se habían descubierto grandes yacimientos de oro, y aunque México había intentado ocultarlo para alejar a Estados Unidos de la fiebre del oro, cuando el presidente Polk se enteró, envió a una delegación estadounidense en 1845 para ofrecerle al gobierno mexicano $25 millones solo por Alta California. Obviamente era una cantidad absurda de dinero comparada con el valor de las minas de oro californianas. Así que México se negó a firmar la venta de Alta California por 25 millones, aunque unos meses más tarde le firmaría a Estados Unidos un documento de solo $15 millones, no nada más por Alta California, sino por más de la mitad de todo el territorio mexicano. ¿Cómo consiguió Estados Unidos que México aceptara semejante atraco? Después de la primera negativa de México por venderle Alta California a un precio ridículo, el infame presidente Polk esperó su momento y esperó su oportunidad. Polk sabía que valía la pena intentar completar la misión del Destino Manifiesto, pero no quería que Estados Unidos pareciera ser demasiado tirano o hipócrita a la luz de la doctrina Monroe. Así que buscó un pretexto para invadir. Y ese pretexto le llegó en 1847, cuando el mismo Polk envió en secreto a unas cuantas tropas estadounidenses a invadir México, y después, cuando los cadáveres estadounidenses regresaron a Estados Unidos, Polk culpó a México de derramar sangre estadounidense en suelo estadounidense, cuando él mismo sabía que no era así. Las tropas estadounidenses se enfrentaron con los soldados mexicanos cerca de Río Grande, en territorio mexicano, y esas tropas fueron solo su carne de cañón, su excusa perfecta. Fueron derrotados fácilmente en suelo mexicano porque eso es lo que Polk quería que pasara, victimizar a sus soldados caídos para invadir México. Y tal vez puedas pensar que esa es mi versión de la historia por ser yo mexicano, pero esa no es mi versión.
Esas fueron las mismísimas palabras de Abraham Lincoln, que acusó desde el Congreso al presidente Polk de iniciar una guerra entre México y Estados Unidos bajo falsos pretextos. Y aquí te dejo muchas de estas evidencias del Congreso estadounidense que lo pueden probar. Abraham Lincoln defendió a México desde la tribuna del Congreso. Y aunque mantener su postura le costó a Lincoln mucho de su capital político cuando era un joven congresista por el estado de Illinois, él era un hombre recto y a pesar de las críticas, Abraham Lincoln subió a la tribuna y acusó a Polk de provocar una batalla en suelo mexicano y llamó al presidente estadounidense un cobarde buscador de la gloria militar. Abraham Lincoln no fue el único en acusar el despojo que México sufrió. Muchos otros personajes importantes de la época como John Quincy, Adams y Henry Clay describieron según ellos con vergüenza y pesar que esa guerra había sido impulsada en un espíritu de rapacidad y un deseo desmesurado de engrandecimiento territorial estadounidense que según sus propias palabras comenzó con un ataque premeditado de Polk, gracias a la cual, y cito las palabras textuales de Abraham Lincoln, una banda de asesinos y demonios del infierno tenían permiso para matar a hombres, mujeres y niños inocentes. Bueno, corto el video acá un segundito para ver cómo voy en esta tarea, ¿no? De aprender. Estoy como en la facultad, ¿no? Como en el colegio, aprendiendo esta parte de la historia. Estoy un poquito perdido, lo debo decir, porque en el video comenta, ¿no? Que hubo un intento primero de comprar California, ¿no? Porque tenía minas de oro. Se ofrecieron 25.000 millones, no me acuerdo, algo así. Que no se aceptaron, el gobierno de México no lo aceptó. Y después como que se ofreció menos por más territorio. Y ahí estoy la duda, ¿no? Como que no entendí si lo aceptaron o no. Porque después está comentando, ¿no? El video de que hubo una invasión de Estados Unidos a México. Mandando soldados, que ahí estamos viendo las imágenes. Y como que los soldados, como que perdió la batalla Estados Unidos. Ya que haga una invasión Estados Unidos a territorio de otro país ya es muy súper, hiper condenable y ya deja a las claras cuál es la intención de este país, siempre, ¿no? Imperialista en ese sentido de expandir su territorio. Pero hasta ahí no estoy entendiendo que no hay ninguna pérdida territorial, sino que un intento de compra y un intento de invasión fallido, buscando excusa, me imagino, para después hacer una guerra, ¿no? Una guerra completa que todavía no llegamos hasta ahí en el video. Me parece, díganme si vengo bien haciendo las anotaciones, ¿no? La verdad que, bueno, después uno se pregunta por qué se odia a Estados Unidos en todo el mundo, ¿no? Por actitudes como estas. Y que vuelvo a repetir, que se ha como normalizado, ¿no? Esto de haberle robado tanto territorio a México. Hoy como que nadie habla, ¿no? No se hace una retrospectiva, un relevamiento, un nuevo análisis sobre esto, ¿no? Bueno, como ya está. Y no, loco, es un montón de territorio que le robaron a México. Al iniciar la guerra México-estadounidense, la ambición de Polk le llevó a inscribir al permiso para matar a hombres. La banda de asesinos y demonios del infierno tenían permiso para matar a hombres, mujeres y niños inocentes. Y es que al iniciar la guerra México-estadounidense, la ambición de Polk le llevó a impulsar robarle a México mucho más que Alta California. Diversos historiadores de la época afirman que en los planes originales de Polk en algún momento estuvo incluso conquistar todo México. Y cuando el momento de la guerra llegó, con un ejército y una armada estadounidense superior en número y armamento, era solo cuestión de tiempo antes de que Estados Unidos derrotara a México, en un movimiento que incluyó el primer gran ataque naval estadounidense por el que el general Winfield Scott invadió la ciudad mexicana de Veracruz desde el mar, en lo que representó la operación anfibia más grande de Estados Unidos hasta la Segunda Guerra Mundial. La Marina norteamericana usó botes de surf especialmente diseñados para transportar a más de 10,000 soldados estadounidenses que estuvieron en las playas mexicanas en solo 5 horas. Los desembarcos no tuvieron oposición por mucho tiempo en suelo mexicano, que se rindió después de un bombardeo de artillería y un asedio de 20 días
y habiendo asegurado el puerto de Veracruz, el ejército del general Scott lanzó su ataque final de la guerra en una marcha de combate de 6 meses hacia la Ciudad de México. Una vez que Estados Unidos tenía tomada la capital del país, obligó al gobierno de México a sentarse en la mesa de negociaciones, pero con una pistola en sus cabezas y sitiados por fuerzas militares estadounidenses, y bajo estas circunstancias el gobierno de México no tenía otra opción que firmarles cualquier papel que les pusieran en la mesa, sin importar cuán injusto fuera. No era opcional. Y ese trato se llamó el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, en el que Estados Unidos... Perdón por lo que voy a decir, por la mala palabra, pero qué flor de hijos de remil, esto no lo sabía. Asumo el desconocimiento, ¿no? No saber esta parte de la historia para poder condenarlo con mayor fuerza después cuando hacéis los análisis sobre Estados Unidos, ¿no? Sobre la historia de Estados Unidos y su imperialismo atroz. No, esta parte no la sabía y me estaba agarrando una bronca bárbara, me imagino lo que debe representar esta parte de la historia para los mexicanos, ¿no? Un dolor inmenso, parecido a lo que tenemos nosotros los argentinos, ¿no? Con la pérdida de las Islas Malvinas en manos de los británicos. Pero lo que me estoy enterando, y ahí estoy entendiendo bien cómo es, ¿no? Fue que el intento de compra... Después, no se vendió. Después como inventaron una batalla y mintiendo en el lugar donde había sucedido como para declarar una guerra, ¿no? Así como una falsa batalla para todo pensado en declarar la guerra, siempre pensando en robar territorio. Así de sencillo, robarle territorio a México. Como para hacerlo de forma legal, ¿no? De una manera, bueno... culpa de México que le tenemos que declarar la guerra. Ellos nos atacaron primero, nosotros declaramos la guerra y bueno, ilegalmente nos quedamos con todo el territorio. Uno flor dijo de remil. Después ahí vendiéndolo, le hacen la oferta menor todavía, más hijo de... Primero le habían ofrecido 25, una vez ahí que estaban obligados le ofrecen menos y como está diciendo ahí, casi que no tenían otra opción de que firmar después de perder la guerra con Estados Unidos, ¿no? De firmar, vender todo por menos como para hacerlo más legal todavía, ¿no? Todo pensado como... Su territorio. ¿Recuerdas la propuesta original a la que México se negó, por la que el presidente Polk ofrecía $25 millones solamente por Baja California? Pues para que dimensiones cuán injusto y de qué tamaño fue el robo, el Tratado de Guadalupe Hidalgo obligó a México a aceptar un ridículo pago de solo $15 millones por un territorio mucho más grande que el tamaño de Perú, que incluía las tierras mexicanas que se convirtieron ahora en California, Nuevo México, Nevada, Utah, Arizona, Colorado, Wyoming, Oklahoma, Kansas y también la provisión de hacer cualquier reclamo por el territorio de Texas. Cualquier guerra y cualquier despojo es indignante, pero solo para que lo tengas en contexto, la anexión de Crimea a Rusia le arrebató a Ucrania 27,000 kilómetros cuadrados, mientras que la invasión estadounidense le quitó a México 2.4 millones de kilómetros cuadrados. Por eso digo de la condena mundial, como que no se condena mundial con la fuerza que se condenan otras cosas en la actualidad, y ver esto, ¿no? Enterarme de esta historia y que como que no es un tema que se repita en distintos países, que se enseñe y que se cuente bien y que se diga esto como para poder reclamarlo y poder condenarlo como se debe. 9 veces Crimea, y de esos $15 millones que Estados Unidos pues todos critican a Rusia, como está diciendo el video, y lo que hizo Estados Unidos 10.000 veces peor. Su territorio. Según el libro Abraham Lincoln y México de Michael Ohan, la fiebre del oro de California le produjo a Estados Unidos más de $300 millones de ganancia tan solo en el año 1850. Por eso el retorno de la invasión de México les fue casi inmediato a Estados Unidos, que obtuvo como producto del saqueo una gran riqueza, con lo que se cambió el curso de la historia entre Estados Unidos y México. Gracias a los recursos y la riqueza que le fue robada a México, Estados Unidos se consolidó como una potencia mundial, mientras que México perdió todo el territorio que le fue robado por Estados Unidos. Ahora, calentura, loco, me estoy agarrando. Si yo te dijera que ese tratado que se firmó en 1848 no es válido según las normas del propio derecho internacional? Pues muchos abogados opinamos esto.
No solo abogados mexicanos, incluso juristas estadounidenses reconocen que el Tratado Guadalupe Hidalgo carece de legalidad porque al firmarlo, Estados Unidos cometió un error muy grave y te lo voy a explicar de la forma más sencilla posible y te diré por qué. México tiene sus leyes que son muy distintas a las leyes estadounidenses. Básicamente son sistemas legales opuestos. Uno tiene su origen en el sistema romanista y el otro tiene un derecho anglosajón. Así que cuando tenemos este tipo de conflictos entre leyes de distintos países, siempre tenemos que acudir a un campo neutral. Y ese campo es el derecho internacional, también conocido como el derecho de los tratados. Este derecho de tratados se estableció en lo que hoy conocemos como la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Pero aquí hay un primer obstáculo. De seguro alguna vez has tenido que firmar un contrato con una de esas grandes compañías de telefonía que está llena de letras chiquitas. Las grandes compañías siempre son las más tramposas para elaborar sus contratos. Y tengo que decirlo, algo así pasa con Estados Unidos. Resulta que no es posible aplicarle a Estados Unidos directamente las disposiciones de la Convención de Viena porque aunque Estados Unidos sí firmó la Convención de Viena, nunca la ratificó. Para entenderlo mejor, es como si tú y yo hiciéramos un trato de palabra, pero cuando me pasaras el contrato, me niego a firmarlo. En teoría te dije que sí, pero en los hechos nunca me obligué a nada. Así pasó con Estados Unidos y la Convención de Viena. Y esto es muy decepcionante porque un país que es una potencia mundial y que exige que se cumplan las leyes en el mundo, debería de poner el ejemplo. ¿Por qué le corre tanto Estados Unidos a la Convención de Viena? Bueno, evidentemente porque medio planeta tendría mucho, pero mucho que reclamarle en el derecho internacional. Pero aún así hay una manera de exigirle la nulidad del Tratado Guadalupe Hidalgo. Y es que hay una excepción a la regla. Durante la conferencia que dio lugar a la famosa Convención de Viena, se reconoció que muchos aspectos, en realidad, de la Convención solo reconocían normas que ya existían en forma de costumbre en el derecho internacional. Y de esta forma, aun cuando Estados Unidos no haya ratificado la Convención, se le puede exigir el cumplimiento y el respeto de costumbres y normas internacionales que fueron reconocidas por la Convención de Viena. ¿Cómo cuáles? Bueno, la Convención señala específicamente en su artículo 52 que un tratado es nulo cuando se celebra recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza en la violación de los principios contenidos en la Carta de la ONU. Y aquí es donde Estados Unidos cometió un gravísimo error en la redacción del tratado, porque es más que evidente que el documento que Estados Unidos obligó a México a firmar está lleno de amenazas y con el uso de la fuerza. Desde su segundo párrafo comienza citando las calamidades de la guerra y en su artículo tercero prácticamente condiciona que la única manera de que Estados Unidos retiraría todas sus tropas y liberaría los puertos y las aduanas mexicanas era una vez que México ratificara ese contrato leonino. Fue como un secuestro y el pago del rescate era la cesión de más de la mitad del territorio mexicano a manos estadounidenses. Por eso es evidente que de aplicarse el artículo 52 de la Convención de Viena, todo lo que Estados Unidos le robó a México mediante ese acuerdo sería nulo. Pero para poder reclamar la nulidad del Tratado Guadalupe Hidalgo, forzosamente tendría que hacerlo el Estado mexicano a través del Poder Ejecutivo. Es decir, no es una demanda que tú y yo podamos hacer, sino que tendría que hacerla el presidente de México. Pero para no meternos con tecnicismos, solo tengo que aclararte algo. Aun cuando jurídicamente sí es posible anular ese contrato abusivo que le hicieron firmar a México, eso no significaría que Estados Unidos devolvería el territorio perdido, porque los tratados internacionales sobre fronteras establecen que una vez acordada una frontera, esta se tiene que mantener. Pero aun cuando la devolución del territorio robado no sería una de las consecuencias directas de la terminación del Tratado Guadalupe Hidalgo, sí existen otras maneras de compensar a México, que podrían sentenciarse y que francamente serían muy importantes no solo para el país, sino para cientos de mexicanos que se encuentran viviendo en Estados Unidos sin un estatus migratorio válido. Además de que México podría recibir una cierta cantidad económica como compensación que seguramente ascendería a una cifra exorbitante. Solo piensa en esto. Aún sin que te mencione los tecnicismos jurídicos que el Estado mexicano podría exigir,
Es lógico concluir que si se reconoce la nulidad del tratado y como efecto de esto el derecho a la ciudadanía de miles de personas que creen que viven en Estados Unidos pero que técnicamente residen en un territorio mexicano como Texas, California, Los Ángeles, por ponerte un ejemplo, en el que lo más lógico sería y pensar que en este momento, ¿no? En la actualidad, como que se fortalecieron las medidas migratorias y hay como un proceso donde se quiere echar a todos los extranjeros, sobre todo poniendo foco en los mexicanos, cuando están en su propio territorio. Es como, ¿no? Es como capa sobre capa de maldad, de actitudes reprochables que ha llevado adelante Estados Unidos sobre México. Una injusticia tras otra injusticia, esa es la verdadera palabra. Qué bronca, loco, estoy reconcentrado mirando el video atentamente. Dicho sea de paso, está muy bueno el video. Felicitaciones a The Mexican Family. Es el primer video que veo de este canal. La verdad que está muy bueno, muy bien redactado, muy pausado, ¿no? Como para darte el tiempo, como para que aprendas bien lo que están diciendo, que absorbas bien la información, quiero decir. Y estoy con una bronca, loco, y no dejo de pensar, no me imagino la calentura que les debe generar a ustedes. Estoy hablando de los propios mexicanos. Esta parte de la historia, esta injusticia sobre injusticia, que le hayan robado descaradamente, porque es un robo descarado, ¿no? Ahí inventar una guerra, después firmar un tratado a la fuerza ahí con amenazas. A la vista de todos, ¿no? Que primero habían ofrecido plata por una parte de un territorio y terminaron quedándose con muchísimo más territorio por menos plata, obviamente gracias a la guerra, gracias a la amenaza, gracias a obligar, ¿no? A firmar el tratado ahí, como estaba explicando bien de Mexican Family. Es como una injusticia total, ¿no? Y que se lo tiene que sobrellevar México siempre estando al lado, ¿no? De este país invasor, este país imperialista de por sí, y que encima, como si no tuviera vergüenza absolutamente a nada, hoy en día como que destrata a los propios mexicanos que están ahí, que están viviendo y que hicieron, y encima la grandeza del mexicano generando recursos, generando ganancia, trabajando, siendo el motor de la economía. Los mexicanos en Estados Unidos aún así se lo reprocha y se lo destrata. La verdad que viendo este video me estoy agarrando una bronca bárbara. No sabía esta parte de la historia, no la sabía. La estoy el Estado aprendiendo con este mexicano video. exigiera un Seguramente hay un montón de datos, reconocimiento y la obviamente, restauración de todos sus que derechos debería como también leer y nativos aprender. para vivir y viajar y trabajar en tierras que ancestralmente eran parte de México. Y todo esto no sería un regalo ni una concesión, francamente sería un derecho internacional y una demanda justa para reivindicar la historia de la agresión a México y al saqueo de su territorio. Así como en su momento Estados Unidos tuvo que reconocer sus errores en contra de la esclavitud y el racismo contra los afroamericanos o en contra de la matanza y represión racista de los indígenas americanos. Para nosotros los mexicanos, esta sería la oportunidad de una reconciliación histórica con los territorios que alguna vez fueron nuestros, y aunque nunca los veremos de vuelta, al menos podríamos exigir el reconocimiento al derecho de vivir dentro de sus tierras para cientos de mexicanos, miles de mexicanos a los que se les llama ilegales en una tierra robada. Déjame tu opinión en Completa es la injusticia. Es como de historias territoriales, así. Es como lo más impresionante que he conocido, que he escuchado. No recuerdo haber leído sobre pérdidas o robos territoriales tan descarados como el que acabo de aprender, como el que acabo de ver sobre la historia del robo, vamos a decirlo con la palabra, el robo de territorio a México por parte de Estados Unidos. Una historia totalmente llena de injusticias, un descaro total, la verdad, sinceramente no me esperaba que sea así la historia, tan descarado. Podría imaginar algunos otros matices, no sé, algo, viste, que por ahí que como que baje un poco el tenor del robo, pero no, es robo por todos lados. Y encima ahí como termina bien el video, como también lo estaba diciendo yo, que hoy en día con esa sensación, ¿no? de destrato, de una nueva injusticia sobre los mexicanos, la verdad que no,
Una bronca bárbara esta historia. Pero bueno, ahí pasó el video muy interesante sobre esta parte de la historia que desconocía totalmente, sobre el robo descarado de territorio por parte de Estados Unidos a México. La verdad que muy interesante todo. Me llama muchísimo la atención, vuelvo a repetir, que no haya una condena mundial, ¿no? Repetida sobre este tema, como se condenan otras actitudes de otros países. Lo que ha hecho Estados Unidos sobre México, la verdad que totalmente sorprendido. Estoy totalmente sorprendido de cómo fue la historia. Pero bueno, gente, ya saben, si les gustó el video, déjenles muchos likes. Si son nuevos, suscríbanse al canal. Síganme en Instagram que aparece por acá y déjenme en los comentarios qué les pareció el video. Si tienen más datos sobre esta parte de la historia, déjenme en los comentarios que los voy a estar leyendo. Y déjenme más recomendaciones de bandas, de temas, de más videos sobre historia mexicana o cualquier otra cosa que les guste y que quieran compartir conmigo. Nos vemos en una próxima video reacción. ¡Hasta luego!